Los metales constituyen 2/3 de los elementos conocidos. Los elementos se definen en función del número de protones, neutrones y electrones que forman sus átomos. En la tabla periódica se ordenan los elementos de manera ascendente según su número atómico, es decir, según el número de protones que tiene su núcleo. La tabla periódica sirve para organizar los elementos que se han encontrado en la naturaleza y los que han sido creados de manera artificial dentro de una secuencia que comienza con el número más ligero, el hidrógeno, y sigue hasta el elemento natural más pesado, el uranio. El número atómico del uranio es 92. Es el elemento más pesado y tiene una densidad que es 18,7 veces la del agua. Su radiación de origen natural genera una energía enorme desde el núcleo de la Tierra que supone el doble del consumo humano de energía. La radiación del uranio 238 que quedó atrapado en el núcleo de la Tierra en el momento de la formación primigenia representa alrededor de 30 billones de vatios. Eso ahora funciona como un pequeño reactor nuclear, una fuente térmica natural. El calor que produce tiene que abrirse camino hasta el exterior del planeta y lo que sale efectivamente no está nada mal. Los volcanes son la prueba de que hay algo en el núcleo de la Tierra que genera una gran cantidad de calor. La llegada de la bomba atómica en 1945 era síntoma de la inmensa potencia destructiva del uranio. Pero la fisión del átomo también trajo consigo una enorme fuente de energía para fines pacíficos. En Estados Unidos hay un total de 103 reactores nucleares que generan cerca del 20% de la electricidad nacional. En todo el mundo existen 430 reactores que proporcionan energía a 31 países distintos. Al igual que otros metales, el uranio se extrae mediante minas subterráneas y a cielo abierto. El mineral se pulveriza y luego se trata con ácido para obtener el uranio. El uranio es radioactivo, pero no en extremo. Uno puede coger el mineral con las manos. Hasta es posible acercarse a un conjunto de combustible nuevo e inspeccionarlo con detenimiento. Para poder obtener combustible útil hay que someter al uranio a un elaborado proceso. Primero se convierte al uranio en gas para poder enriquecer el uranio 235, que es el isótopo fisible necesario para la creación de una reacción en cadena y que de este modo pasa del 1% de su estado natural al 3,5%. Después del enriquecimiento se vuelve a convertir al gas en dióxido de uranio, al que se le da la forma de pastillas de combustible. Las pastillas se colocan dentro de unos tubos metálicos que luego se unen en elementos cargadores de combustible que van en el núcleo del reactor. Lo que tengo delante de mí es una copia de un elemento cargador de combustible. Consta de una serie de inyectores unitarios de alimentación y de unas barras de refrigeración por agua. Las barritas que tengo delante albergan las pastillas de combustible que sirven para generar energía en estos cargadores. La parte inferior es la pieza en la que se apoya el cargador en el núcleo. Y esto que vemos en la parte superior es un asidero gracias al que es posible mover el cargador y sacarlo del núcleo. El sector energético nuclear civil nació a partir de la Guerra Fría y de la carrera armamentística mundial. Resulta irónico que la mitad del uranio con el que se alimentan los reactores de Estados Unidos provenga de armas soviéticas que han sido desmontadas. Bueno, representa una forma barata de conseguir uranio. Y lo que es mejor, este proceso ha supuesto la destrucción de cerca de 10.000 cabezas nucleares rusas. Existe un acuerdo con Rusia actualmente por el que se establece que van a destruirse 20.000 armas para la creación de reactores en centrales eléctricas estadounidenses. La fisión nuclear convierte la materia en energía que se libera en forma de enormes cantidades de calor. En los reactores nucleares, el uranio sirve de detonante, funciona como la fuente energética inicial de lo que acaba convirtiéndose en electricidad. En una central nuclear, el uranio constituye la fuente de calor. El calor pasa al agua y la calienta. El agua caliente es la que, en realidad, mueve la turbina, como en las centrales de carbón o petróleo. Pero la fisión nuclear es de una potencia superior. Una pastilla de uranio del tamaño de un cacahuete genera la misma energía que 800 kilos de carbón o 560 de petróleo.
En ese depósito de agua debajo de la tapa de acero inoxidable hay una cámara seca en la que se encuentra la vasija del reactor. El reactor está funcionando al 100% de su capacidad, cubriendo las necesidades energéticas de casi 1 millón de personas. La torre de refrigeración es la parte más visible de las centrales nucleares y la más segura. Lo único que sale de torres como esta de la Grand Gulf Station de Fort Gibson, Mississippi, es vapor, que es un productor secundario del proceso de generación. El vapor es inerte y podría destruirse una torre de refrigeración sin que liberase radiación alguna en la atmósfera. El reactor es el corazón de las centrales nucleares. Existe toda una serie de sistemas de seguridad, de elementos de ingeniería duplicados y fuentes energéticas alternativas que comparten un último objetivo: garantizar que los cargadores nucleares se mantienen bajo el agua y bajo control. Lo que hay que procurar es que siempre haya bastante agua para que el nivel rebase la medida necesaria al combustible activo, en lo que se evita que los cargadores se calienten en exceso. Los cargadores generan tal calor que, de no refrigerarse correctamente mediante agua, no tardan en empezar a derretir la vasija en la que se encuentran y a liberar radioactividad. Eso es lo que sucedió en Chernóbil en 1986. Los inyectores van desgastándose con el tiempo. Al cabo de 5 años pasan del reactor a un depósito de desechos cercano. Los isótopos del uranio siguen irradiando bastante calor, así que los inyectores tienen que almacenarse en el depósito entre 10 y 20 años antes de poder pasar al almacenamiento en seco. Los inyectores siguen siendo radiactivos durante miles de años, pero todavía no se ha dado con un almacenamiento que resulte seguro a largo plazo. La energía nuclear y el armamento nuclear utilizan la misma materia prima, el uranio 235. Pero para las cabezas nucleares es necesario que la pureza del uranio sea de casi un 90%. En 1955 la energía nuclear estaba a punto de demostrar su capacidad. El 17 de julio, poco después de medianoche, el primer reactor nuclear del mundo realizó una prueba. Suministró energía para la pequeña ciudad de Arco, Idaho. Los expertos predijeron que el poderoso átomo haría que la energía eléctrica fuera tan barata que algún día sería gratuita. En la actualidad, el 20% de la energía eléctrica de Norteamérica es generada por centrales nucleares. Un reactor nuclear es una versión sofisticada de una máquina de vapor. Los reactores utilizan la energía térmica de la fisión nuclear para calentar agua y producir vapor, que es usado en turbinas que generan electricidad. Hay un núcleo de uranio dentro del reactor donde se produce la fisión. En el reactor se introducen barras de combustible, son de circonio, y en el interior llevan pastillas de uranio enriquecido. Para decelerar la reacción, se introducen barras hechas de carburo de boro que absorben neutrones. Para acelerarla, se extraen. El brillante futuro de la energía nuclear se ensombreció considerablemente en las primeras horas del 28 de marzo de 1979. La unidad 2 de una central nuclear cerca de Harrisburg, Pensilvania, llamada 3 Miles Island, inició por accidente un peligroso proceso de fusión del núcleo. So I was first apprised of this problem early yesterday. We have activated state health and environmental experts and called immediately upon technicians from the Nuclear Regulatory Commission, the United States Department of Energy, as well as other private sources. En 3 Miles Island ocurrió una fusión accidental del núcleo. Esto sucede cuando durante cierto tiempo se pierde agua en la refrigeración. Aunque no haya fisión, la reacción continúa y produce tanto calor que funde las barras de combustible. Funde también toda la cubierta metálica y lo hace desde el fondo del reactor. La catástrofe de 3 Miles Island fue un desastre que perjudicó la imagen de la industria nuclear. Aunque el escape radiactivo fue escaso, el suceso desató el temor público hacia todo lo relacionado con la energía nuclear. Después del accidente, el gobierno inició un plan para mejorar la seguridad del personal de las centrales. Hizo además cambios en las salas de control. La forma en que había sido diseñada la sala de control no facilitaba la respuesta ante un accidente. Había controles que cuando estaban en rojo significaban una cosa y cuando estaban en verde otra. Y había controles que hacían justo lo contrario. No habían sido diseñados para ayudar al personal en una situación de crisis.
Pero en abril de 1986, el temor público hacia las centrales nucleares quedó justificado. En Ucrania, entonces una república de la antigua Unión Soviética, el reactor de la central de Chernóbil explotó durante una prueba rutinaria. El área de emisión radiactiva fue 1.700 veces mayor que la de Three Miles Island, y el número de personas expuestas fue 200 veces mayor. 30 de ellas murieron, y 209 recibieron tratamiento por exposición intensa a la radiación. La de Chernóbil fue una auténtica catástrofe. Generó muchas dudas acerca de la energía nuclear. Fue un duro golpe para Rusia y desde luego para Gorbachov, y probablemente contribuyó al desmembramiento de la Unión Soviética. Chernóbil fue una dura lección para los diseñadores de reactores y para el personal de seguridad, pero el problema de una fusión del núcleo no es el único al que hay que enfrentarse. Incluso el transporte rutinario de residuos nucleares producidos por las centrales y por otras fuentes tiene sus riesgos debido a la continua emisión de radiactividad. Las barras de combustible usadas son peligrosas durante cientos de miles de años. Miles de millones de litros de residuos nucleares procedentes tanto de fuentes militares como comerciales permanecen en instalaciones subterráneas. Gran parte de ellas tienen fugas que llegan a las aguas subterráneas. Los científicos debaten los efectos potenciales de la contaminación en la salud pública. Las autoridades están también preocupadas acerca de la seguridad de las centrales nucleares. Se han tomado medidas para impedir el robo de materiales radiactivos. Estos materiales, en manos de terroristas, por ejemplo, pueden ser utilizados para construir un dispositivo contaminante. La radiación es algo que nos acompaña constantemente. Parte de ella es nociva. Otra se produce de forma natural. Los científicos han desarrollado métodos para detectar la radiación en cualquiera de sus formas. En 1928, Hans Geiger junto a un compañero creó el contador Geiger-Müller. El contador Geiger es un aparato que mide el ritmo de la desintegración radiactiva. El núcleo del contador Geiger es un tubo relleno de gas que puede conducir la electricidad. Adquiere capacidad conductiva cuando es ionizado por una partícula emitida por una fuente radiactiva. El gas completa un circuito eléctrico y el contador Geiger amplifica la señal, produciendo un salto en la aguja y un sonido. Esto, que parece un simple almacén, es un centro de tecnología nuclear. En una cámara de seguridad con paredes de cemento de más de 2 metros de grosor, se encuentra una mortífera fuente de cobalto radiactivo que produce un extraño y brillante color azul. Estos suministros médicos, cosméticos y especias están a punto de recibir una emisión de rayos gamma. Están siendo irradiados para reducir los organismos patógenos, salmonella, E. coli, organismos en descomposición, levaduras y mohos, que podrían contaminar los productos durante el proceso de fabricación. En algunos casos se esteriliza y en otros casos se higieniza. Los productos son higienizados, pero no se vuelven radiactivos después del proceso, ya que la radiación penetra los envoltorios. Los productos son descargados de los palés para pasar directamente a transportes metálicos. La cantidad de radiación que reciben es controlada rigurosamente. Porque si reciben una dosis demasiado grande, se puede dañar el producto. Algunos plásticos se degradan con la radiación. Cuando se irradian alimentos, los lípidos o grasas de la carne pueden perder sabor si reciben una dosis demasiado grande. El sistema de transporte lleva los productos hasta la célula de radiación y los hace girar para que la exposición sea uniforme. Unos pequeños sensores de radiación llamados dosímetros vigilan la dosis que los productos reciben cuando entran en la célula de radiación. Como dentro de la cámara la radiación resultaría mortal, existe un sistema de aviso para impedir el acceso accidental. Y hay también un laberinto de cemento diseñado para absorber la energía de los rayos gamma. Vamos a explicar la función del laberinto. Los rayos gamma, cuando son emitidos por la fuente de cobalto, rebotan en las paredes, reduciendo su intensidad por unas 1000 veces con cada rebote. Dentro de la cámara los productos son movidos por el sistema de transporte para recibir la radiación adecuada durante un periodo que va de 6 a 12 horas.
La potente dosis de radiación nuclear esteriliza el producto al interferir con el proceso de duplicación del ADN de cualquier bacteria peligrosa u organismo perjudicial. Eso cuando no los mata instantáneamente. La fuente de cobalto está formada por pastillas que se introducen dentro de tubos metálicos como este. Se utiliza el cobalto porque es una fuente de rayos gamma muy potente y eficaz. Para utilizar la fuente, se saca del estanque de agua donde está, pero cuando el personal de mantenimiento deja de usarla, se sumerge de nuevo en el líquido, que hace de escudo contra la radiactividad. Las barras con la fuente radiactiva se almacenan en estanques de agua. Se puede ver el brillo azul del cobalto al descomponerse. El agua cubre la fuente cuando no está siendo utilizada. Se puede comprobar por el medidor que hay muy poca o ninguna radiación por encima del estanque cuando las barras están en la posición de almacenamiento. Antes de distribuir los productos, son empaquetados y se les pone una etiqueta en la que consta que han sido irradiados con rayos gamma y que están libres de microorganismos Los perniciosos. detectores de humo pueden contener una pequeña cantidad de material radiactivo para ionizar el aire y ayudar a detectar partículas de humo. Muchos detectores de humo utilizan un isótopo llamado americio 241. El isótopo emite partículas alfa que ionizan el aire permitiendo que pase una corriente entre los dos electrodos del dispositivo. Si entra humo, absorbe las partículas alfa, interrumpe la corriente y hace sonar la alarma. El isótopo está en medio de un laminado lo suficientemente grueso para contener con seguridad el material radiactivo, pero a la vez es suficientemente fino para permitir que las partículas alfa pasen a través de él. El isótopo está resguardado, por lo que se pueden usar los detectores y arrojarlos luego a la basura, aunque no deben ser incinerados. Este reloj gamma alerta de la presencia de radioactividad en un detector de humo y también de la que se encuentra en las barras de soldadura. Cuando se coloca cerca de la fuente radiactiva, el reloj gamma emite pitidos, muestra el ritmo de la radiación y la dosis acumulada con el tiempo. El coste de un aparato así es de unos 500 euros. La medición del tiempo ha avanzado también gracias a la tecnología nuclear, alcanzando una precisión sorprendente gracias al desarrollo de los relojes atómicos. Un reloj corriente y uno atómico se distinguen por el método con el que miden el tiempo. En un reloj convencional, una rueda equilibrada movida por resortes es la que marca los segundos. En un reloj atómico, las frecuencias de oscilación entre partículas atómicas forman una especie de rueda equilibrada electrostática que mantiene la pulsación. La frecuencia es muy alta y con ella pueden medir el tiempo con mucha precisión, un segundo cada 8.000 años. Algo fundamental para el sistema de los GPS. Las señales de tiempo deben de estar sincronizadas en todos los satélites. Por unos 300 euros se puede comprar una versión del reloj atómico que se sincroniza con un sistema central por medio de señales de radio. La tecnología nuclear se usa también para explorar el interior del cuerpo humano. Las imágenes por resonancia magnética se obtienen mediante el protón de la molécula de agua. En el campo médico, antes se llamaba resonancia magnética nuclear, pero la palabra nuclear resultaba algo inquietante, y en medicina es mejor prescindir de ella. Por eso las llaman ahora imágenes por resonancia magnética, y han tenido un enorme impacto en las técnicas de diagnosis. La resonancia magnética no es radiactiva, pero la medicina nuclear ha desarrollado también el escáner PET, que utiliza materiales radiactivos. PET es el acrónimo inglés de topografía de emisión de positrones. Con él se generan imágenes del cuerpo siguiendo el rastro de pequeñas cantidades de materiales radiactivos que los médicos inyectan en la sangre del paciente. Los investigadores desarrollan continuamente nuevas aplicaciones médicas por medio de la tecnología nuclear. Uno de los más recientes tratamientos contra el cáncer incluye un método conocido como terapia de Bragg. Los oncólogos colocan directamente una dosis de radiación en el tumor, ya sea mediante semillas radiactivas como estas, o introduciendo la dosis con un catéter. Pero aunque estos logros puedan resultar sorprendentes, todavía no se conocen todas las posibilidades de la tecnología nuclear. Cuando nosotros nos encontramos con un periódico, nos encontramos con una serie de elementos que son importantes a la hora de analizar cada una de las noticias. Por ejemplo,
qué fuentes tiene la noticia, qué titulares tiene, qué noticia y qué información se da, es de enviados especiales o es de agencia, qué editoriales hay en los periódicos, qué artículos de opinión. Piensen ustedes siempre que lo que no se publica o no se mete no existe. Por lo tanto, si yo controlo los medios de comunicación y no te doy la voz a ti, evidentemente tú no sabe nadie que existes, y como nadie sabe que existes, tus ideas no llegan, y como tus ideas no llegan, tú no estás. Hay otra cosa que me interesa mucho también, el doble lenguaje, que se está empezando a utilizar y que se lleva utilizando ya durante mucho tiempo. ¿Cómo cambiamos el lenguaje? Fuerzas de paz, aliados, fuerzas de paz, aliados, operación quirúrgica, daños colaterales. Todas estas frases, palabras bonitas, que nos alejan de la realidad, que nos hacen fácil el decir que, bueno, han matado unos soldados nuestros, no importa, son daños colaterales. Tú ten en cuenta que el periodista trabaja para la empresa, no para el público, trabaja para la empresa. Y la empresa le exige no solo rendimientos, sino una determinada forma ideológica. Y si no, te echo. No hay que tener en cuenta que los medios de comunicación trabajen por separado. Nuestro documento nacional de identidad, nuestro número de identificación fiscal, nuestra seguridad social, nuestras cuentas en los bancos, las tarjetas y los cruces de datos nos hacen prácticamente permeables y transparentes para el poder. Por otra parte, los controles que se establecen sobre los ciudadanos son cada vez mayores, los controles en aeropuertos, preguntas, datos de pasajeros, copias de ordenadores, escáneres que desnudan, visados electrónicos. Por otra parte, las bases de datos de ADN, por otros lados, los sistemas de videovigilancia, por otra parte, el espionaje en Internet, por otra parte, las escuchas ilegales, las escuchas en el trabajo, como por ejemplo en 1998, que en Alemania el Parlamento alemán aceptó una ley en la que se permitía a la policía, sin ningún tipo de cuestión judicial, poder poner micrófonos en las casas privadas.